Señor les bendiga. Y vamos a orar en este tiempo antes de abrir las Escrituras. Oramos. Mi Dios amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Mi Dios, gracias te doy por cada una de las personas. Gracias te doy, mi Dios, por aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Pido, mi Dios, que tú bendigas su vida. Y, Señor, pido que tú los sustentes a cada uno de los presentes. Señor, tú conoces sus corazones, conoces, Señor, sus cargas, sus luchas. Y, Señor, que el día de hoy puedan llevarlo delante de tu presencia. Pedimos, mi Dios, que tú nos hables en esta mañana. Gracias por este privilegio inmerecido que me das, de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Que mis palabras no sean mías, sino tuyas, mi Dios. Que tu Espíritu Santo me utilice. Y, Señor, que nuestras mentes, nuestros corazones se conecten a ti. Pido, Dios, que tú sustentes la vida de Efraín y de su hija, de Efraín Brazo. En este momento difícil, en este momento de mucha lucha, en este momento de mucha angustia, que tú le sustentes, que tú le fortalezcas. Igualmente pedimos por Noemi, que ha partido, su tía ha partido a la presencia del Señor. Que tú sustentes a la familia, al herente Marejo. Y Dios, pedimos por aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, que tú, Señor, puedas estar sanando sus vidas, que tú le estés bendiciendo, que tú estés supliendo lo que estés necesitando. Señor, toca la vida de aquellos hermanos que están enfermos y que tu mano sanadora esté obrando en sus vidas. Y Dios, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que estén bien. Dios te bendiga. Siempre me preguntaba de dónde venía la frase de no me vendas oro por espejitos o espejitos por oros. Y estuve investigando y hay historias de que cuando llegaron los españoles, hay historiadores escribieron que cuando llegaron los españoles, dice que los indígenas o los indios de esa época tenían oro por todos lados, como aretes, collares, pulseras, tenían todo. Y según los historiadores, no comprendían el valor de esas piedras preciosas. Cuando llegaron los españoles, sin añadir comentarios, llegaron a América y empezaron a cambiar como los indios nunca vieron, o los indígenas nunca vieron espejos y otras cosas, brazaletes de menor valor. Los españoles, que no entendían nada, cambiaron los espejos por oro. ¿Por qué? Porque se quedaron impactados por el espejo, porque se podían reflejar, porque brillaba y tenía otro, y eran espejos de colores. Entonces, ahí hubo la transacción. Los españoles llevaron el oro y ellos no dejaron sus espejos. Y ahí viene la frase: no me vendas espejo o espejitos por oro. Y hoy vamos a ver eso porque hubo una transacción casi igual. En Génesis, capítulo 25, versículo 24 al 34, aquellas personas que han traído su Biblia física, abran sus Biblias, y aquellos que hemos traído la digital, enciendan sus Biblias en Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia. Si podemos proyectar el texto, te voy a agradecer. Por amor a aquellas personas que nos visitan en este día. Damos gracias al Señor por su vida. Dios les bendiga. Así es que ya sabemos de dónde viene la frase, no me vendas. Génesis capítulo 25, a partir del versículo 24. Una historia muy conocida y que empieza así. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado en la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob.
y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Siempre hubo preferencia o inclinación, es decir, los padres. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Por qué pues? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Uno de los pasajes más conocidos en la historia de la Biblia es este. Esto habrá ocurrido como 4000 años atrás, donde podemos ver cómo se hicieron transacciones equivocadas. Y es interesante que la Biblia destaca el carácter de ambos hermanos. Uno dice que era inquieto, que era activo, que estaba en la casa, que era diestro. Y el otro dice que era sosegado, era quieto, estaba en la casa, administraba las cosas en la casa. Tenemos que entender que Isaac, el padre de Esaú y Jacob, tenía muchos bienes. Él era un hombre rico. Por eso hace las comparaciones de ambos caracteres de estos hermanos, que al final de las cosas fueron muy determinantes. Por eso cuando la Biblia plasma ciertas cosas o ciertos parámetros, es porque es importante. Un varón, un hermano que era muy inquieto, que estaba activo, que salía, venía, y el otro que estaba en la casa, que administraba, ayudaba en las cosas en la casa. Entonces, lo que en este día vamos a ver son dos cosas: la actitud de considerar de menos valor las cosas importantes que tenemos, y segundo, las consecuencias de no valorar las cosas de valor que tenemos. Quiero que tengamos en la mente la transacción que hicieron los indígenas con los españoles. Entonces, la historia es entre dos hermanos. Estos dos hermanos tenían una misión, tenían un llamado, pero tomaron decisiones distintas. Entonces vamos al primer punto: la actitud de considerar de menos valor las cosas importantes que tenemos. Y dijo así Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Como dijimos, dos hermanos salieron de un mismo vientre, eran gemelos, pero tenían diferente carácter, tenían diferentes tipos de pensamientos y tenían muchas posesiones. Para la época, a lo mejor Esaú y Jacob iban a las mejores escuelas, a lo mejor iban en transportes, a lo mejor vestían de las mejores marcas. Ellos eran niños privilegiados, una forma de decirlo, como pensaríamos. ¿Por qué? Porque su padre tenía muchas posesiones, era una persona muy conocida en el lugar. Entonces tuvo dos hijos a una edad avanzada. Entonces vemos a una persona
como Esaú, impulsiva. Vemos a una persona inquieta que iba a la casa, que iba de cacería. Es interesante que la Biblia destaca dos personas solamente en todo el pasaje. O en toda la Biblia solamente destaca dos personas que eran cazadores, a Nimrod y a Esaú. Y sin embargo, Jacob, por estar en la casa, por ayudar en las cosas de la casa, no quiere decir que pensaba en forma maquiavélica. Porque cuando le presenta esta escena, él era muy bueno en cómo poder engañar las cosas. Porque Jacob, ¿qué es? Suplantador, engañador. ¿Se acuerdan? Entonces, en ambas decisiones tuvo consecuencias diferentes. Pero hoy vamos a entrar en Esaú. Vamos a arrancar con Esaú. Por eso cuando hablamos de cómo podemos valorar, o la actitud de no valorar las cosas que Dios nos ha dado, porque es lo que tuvo Esaú, la actitud de no valorar lo que Dios le dio. ¿Qué le dio Dios? La primogenitura. Tal vez en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto de familia, la primogenitura no sea tan relevante hoy en día. Pero para la época del Antiguo Testamento era esencial, era primordial, era un privilegio. Hoy tal vez a los que somos primogénitos nos han cargado de muchas tareas en la casa. Nos han cargado de muchas actividades, muchas responsabilidades. Pero el primogénito tenía ciertos privilegios. Por eso tenemos que entender la primogenitura. ¿Qué es? ¿Cómo es? Por ejemplo, si había una herencia, el primogénito se llevaba las dos partes. Si había 3 terrenos para dividirse en la época del Antiguo Testamento, el primogénito llevaba 2 terrenos y los hermanos se dividían en el último terreno. O llevaba la mitad del segundo terreno y los otros se dividían entre los hermanos. ¿Me explico? Si había 3 hermanos y había 3 terrenos, un terreno y medio se llevaba el mayor y el resto se dividía con los hermanos, con el resto. Tenía porciones dobles. ¿Por qué? Porque el primogénito sucedía o continuaba con el patriarcado del padre. Era el responsable después del padre, cuando partía, de llevar a su familia en pos del lado espiritual y de la generación o la expansión de su familia. ¿Entienden? Entonces, en el contexto en que se escribió Génesis, el primogénito tenía una responsabilidad muy grande, el cual era reflejar a su padre y ser el co-conductor de la familia en todas las áreas. Entonces, ¿por qué era importante la primogenitura de Saúl? Porque era el privilegio que Dios le dio. ¿Entienden? Entonces, si hoy vamos a llevar la primogenitura en el contexto, podemos llevarlo. Nosotros somos 4 hermanos, así es que papá y mamá me toca 2 partes de la herencia. Y esto es bíblico. Acá está. ¿Escuchaste, papá, mamá? No les deba, ya está. Entonces, ¿por qué es importante la primogenitura en el Antiguo Testamento? Por lo que habíamos hablado, por lo que habíamos expresado. Ahora, ¿valoró Esaú su primogenitura? Porque él dijo, ¿para qué me sirve esto? Y Esaú pensó solamente en llenar su vientre, en llenar ese momento
de darle placer a su estómago y no dimensionar las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque como Esaú salía a trabajar afuera y él por lo visto era gerente de operaciones de la empresa de su papá y estaba en la fábrica o en la ganadería, y como el otro se quedaba en la casa y él administraba, porque así pues, los que están en la parte operacional de una industria piensan que trabajan más de lo que están en una parte administrativa, y no es así, diferentes son, y ambos trabajan. Entonces, como Esaú vino con ese pensamiento, seguramente no está en la Biblia, es lo que yo creo nomás, como le habrá dicho, bueno, ya que vos no haces nada en el día y todo el día te sentás acá y estás bajo la sombra y yo salgo todos los días de cacería, traigo lo que es para que ustedes coman, me voy a ver cómo está el ganado de papá y mamá, vengo yo cansado, tenés la obligación de servirme. Y por lo visto en la escena que se escribió no estaban los criados. Estos hijos se criaron con niñeros o niñeras. Por eso es la actitud de Esaú. ¿Qué le costaba a él levantarse, servirse y comer? Nada. Pero como era el primogénito, era el mayor, quería mandar, porque esto mandaba, entonces le salió caro. Y acá vemos el corazón de Esaú. Vemos el corazón que Esaú tenía. ¿Para qué me va a servir si total voy a morir? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Para qué me sirve el privilegio espiritual si total no sirve para nada? Él profanó el privilegio que Dios le había dado. Y ahí se desatan las consecuencias de no valorar la primogenitura. En Génesis 27:34 dice: cuando oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. ¿Qué había pasado en esa cena? Esaú, Jacob, como siempre fue vivo, se disfrazó de Esaú y su padre le bendijo. Y Esaú lloró amargamente, no porque se arrepintió, no porque recién había dimensionado su primogenitura, no. Él lloró amargamente porque una vez más su hermano le quitó el lugar, su hermano menor. Y una vez más, él ahí dimensionó que él estaba perdiendo posesiones. Esa es la consecuencia de no valorar la primogenitura. Y si lo llevamos al plano espiritual, nosotros tenemos primogenitura espiritual. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nosotros fuimos diseñados para la gloria y honra de Dios. Nosotros muchas veces vendemos nuestra primogenitura espiritual por un plato de guisado. Muchas veces no valoramos lo que el Señor nos ha dado o la posición que el Señor nos dio. ¿Y cuál es esa posición? Pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible que nosotros seamos injertados en las herencias espirituales sin merecerlos. Por eso Cristo vino a este mundo, pagando el precio en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados. Y lo recordamos, ahora estamos en diciembre, en cada Navidad, y lo recordamos en cada Semana Santa. Pero solamente muchas veces nos quedamos con lo externo y no con lo interno. Por eso Esaú lloró amargamente, porque tuvo las consecuencias de ser expulsado de las herencias o las bendiciones que merecía. Pero él no lo valoró porque tuvo una actitud profana hacia su familia y hacia Dios.
Y esta posición de Esaú no ha cambiado nada al día de hoy. Nosotros muchas veces tenemos la misma actitud. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos el día a día. ¿En qué sentido? ¿Para qué voy a hacer las cosas correctas si total nadie va a ver? ¿Para qué voy a vivir para Cristo si soy joven y tengo que aprovechar mi juventud? Nosotros vivimos en un sistema que el mundo nos ha absorbido, entonces vivimos una vida espiritual relativa. Mientras no afecte en mi tiempo, en mi compromiso, voy a seguir. Pero cuando afecta a mi vida, cuando afecta a mi compromiso, cuando afecta a áreas que a mí me gustan, suelto. Entonces vivimos una vida profana. ¿Qué dice Hebreos 12:16? No sea que hallado algún fornicario o profano como usted, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nosotros vivimos en un mundo que queremos satisfacer a nuestro yo. No valoramos, no queremos esperar. Por eso cuando habla la Escritura de que Esaú era una persona inquieta, que era una persona impulsiva, es porque no tenía dominio propio. ¿Y qué es lo que muchas veces nos hace caer en pecado? ¿Qué es lo que muchas veces nos hace errar el blanco y fallarle a Dios? Cuando no tenemos dominio propio, cuando somos impulsivos, cuando no medimos las consecuencias de nuestros actos, cuando no medimos o no valoramos y decimos, ¿será que si tomo esta decisión al Señor le va a gustar? ¿Será que si espero más en el Señor voy a recibir la recompensa? Esaú quería satisfacer su yo, quería satisfacer su vientre, quería llenar con cosas momentáneas. ¿Y cuántas veces nosotros queremos llenar con cosas momentáneas nuestra vida? Nosotros muchas veces profanamos. ¿Y qué es la palabra profanar? Es tomar en cuenta a Dios en menos en nuestra vida, o de menos en nuestra vida. Es tomar a Dios en una forma superficial, en una forma light, hoy sería, en una forma liviana. ¿Por qué vivimos en un mundo cristiano relativista? Porque nuestro yo se satisface antes de esperar en el Señor. ¿Por qué nos adelantamos a los planes de Dios? Porque no queremos esperar en el Señor. ¿Por qué nos apuramos los jóvenes en tener un noviazgo inconverso y no esperar a la persona indicada que el Señor nos va a enviar? ¿Por qué tenemos jóvenes cristianos que viven en concubinato? Porque no quieren esperar en Dios. Quieren satisfacer su yo en ese momento. Quieren darle rienda suelta al placer en sus vidas. ¿Por qué tenemos una sociedad cristiana que toma las cosas con Dios, que toma las cosas de Dios con liviandad? Porque no hay un compromiso genuino donde solamente queremos satisfacer lo momentáneo en nuestras vidas y no dimensionamos las bendiciones espirituales que nos esperan. Nosotros queremos tener una vida cristiana de microondas, porque nos cuesta esperar en el Señor. La palabra del Señor decía así, y el rey David escribía así: pacientemente esperé al Señor. ¿Por qué nuestra ansiedad nos juega en contra? ¿Por qué entramos en una incertidumbre en nuestra fe? Porque no queremos esperar en el Señor.
Nosotros queremos apretar un botón y que el Señor nos envíe, ahora ya es correo, en nuestra época era un fax, nos envía un fax y diciendo, aprobado, tu oración ha sido concedido a las 24 horas. O tu presupuesto ha sido aceptado. Nosotros queremos esa clase de vida. Nosotros no valoramos lo que realmente Cristo ha hecho en nuestras vidas. No valoramos porque hay pecados inmorales en nuestras vidas. Y muchos de nuestros pecados no son visibles, sino son pecados invisibles. Luchamos contra la pornografía. Somos atormentados con cosas pornográficas todos los días. Y la pornografía no solamente afecta a los hombres, afecta a las mujeres. Hay un gran porcentaje de mujeres y jóvenes, adolescentes que consumen pornografía. Y no solamente son esos pecados que muchas veces tenemos. A veces llevamos una vida aislada de Cristo. Y eso es profanar nuestra vida delante del Señor. Porque si nos preguntamos esta mañana, si nos preguntamos en el día de hoy, o si nos hacemos un contexto general de cuántas veces hemos hecho nuestro devocional en la semana, ¿qué nos responderíamos? ¿Qué nos diríamos? Y cada uno de nosotros sabe cómo está delante del Señor, cada uno de nosotros sabe la condición que camina delante del Señor. Y no porque yo esté hoy acá abriendo las Escrituras, hablando de Dios, no quiere decir que yo esté llevando una vida inmoral. Porque yo les puedo mentir a ustedes, pero nunca les voy a mentir a Dios. Yo puedo abrir las Escrituras hoy y en la semana no haber tenido contacto con Dios. Y es una lucha que tenemos todos los días. ¿A quién es fácil tener un devocional diario? A todos nos cuesta. Profanar, mis queridos hermanos, como dice Saúl, es tomar en menos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la obra de Dios en nuestras vidas? Es que Cristo vino a este mundo, pagó el precio por nuestros pecados, nos perdonó, nos limpió y nos hizo nueva. Porque nuevos somos en Cristo. Él nos hizo una nueva criatura, Él nos hizo nueva a su imagen, nos rediseñó, cambió nuestras mentes, cambió nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros cambiamos la primogenitura espiritual por un plato de guisado. Y no valoramos. ¿Qué es lo que no valoramos? No valoramos su perdón. ¿El perdón de quién? El perdón de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Nosotros teníamos que estar colgados en esa cruz. ¿Por qué? Porque merecíamos. Pero Cristo fue a la cruz sin causa alguna, sin motivo alguno, pero el amor y la obediencia al Padre le llevó y Él cargó. Ustedes saben lo que es cargar con toda esa inmundicia en la cruz del Calvario. Es como que nosotros hoy nos vamos y nos tiremos de cabeza o hagamos un clavado en la cloaca. ¿Vamos a hacer nosotros eso? Nunca. Nunca. Apenas soportamos el vómito de nuestros hijos cuando son bebés. Apenas. Apenas. Mi hijo era un campeón en eso. Retiramos recién un vehículo y él inauguró el vehículo adentro. No tuvimos que bajar del vehículo porque no aguantábamos el olor. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes saben, con eso cargó Cristo. Con toda esa inmundicia. ¿Y cuáles eran esas inmundicias? Nuestras inmundicias. Nuestros pecados. Nuestros errores. Tenemos que aprender a valorar el perdón de Cristo, la salvación de Cristo, el hecho de servirle, de seguir sus pisadas y de ser guiados por Dios. Esas cosas lo que no valoramos, el ser ayudados por Dios, el tener una vida plena en Cristo, porque Cristo nos fortalece en todo. Salmo 16, 11, que dice que seamos plenos en Dios. ¿Y qué es una vida plena?
Es una vida llena. ¿Por qué nosotros como hijos de Dios tenemos vidas carentes? Porque preferimos llenar nuestras vidas carentes con un plato de guisado. Esaú a las 2, 3 horas tuvo hambre otra vez. O llenó su vida para siempre con ese plato de guisado. ¿Qué plato de guisado está frente a vos, el cual le está quitando el lugar a Dios? ¿Cuál es ese guiso rojo con carnecita, arroz, esa salsita roja con ensalada de lechuga y un poco de mandioca, algunos con coca, otros con jugo? Así caemos, hermanos, así somos. Y después lloramos amargamente como lloró Esaú. Y Esaú no lloró por arrepentimiento, sino él lloró por remordimiento. ¿Por qué? Porque dijo, mi hermano me ha quitado, y sin embargo él no asumió su pecado. ¿Cuál fue el pecado? Haber vendido su primogenitura. Y los hermanos mayores en esa época perdían la primogenitura por un pecado escandaloso o por vender, por un pacto, su primogenitura. Jamás Esaú asumió, y después en el contexto de toda la historia ya saben cómo terminaron esos dos pueblos. Ya saben, conocen la historia. Tuvo que haber un reencuentro para que se perdonen. ¿Cuánto año pasó para que se perdonen? Las consecuencias del pecado en un contexto familiar es un pecado colectivo porque trae amargura a nuestros corazones. ¿Quién está feliz con su pecado? Que levante la mano. ¿Quién está gozoso con el pecado? Nadie. Nadie nos gozamos por el pecado. Y vamos cerrando porque dice en Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Lo que Esaú perdió nunca más recuperó. Y así es nuestra vida, mis queridos hermanos. Si no tomamos decisión por Cristo, si no entregamos a Cristo en nuestras vidas, y cuando partimos de este mundo, en vano van a ser nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque ya vamos a perder todo privilegio y toda oportunidad de haber conocido y relacionarnos con Cristo. Es en este mundo, es en esta oportunidad que tenemos que relacionarnos con Cristo, vivir para Cristo y entregar nuestra vida para Cristo. Por eso tenemos la Biblia. Por eso podemos juntarnos en este lugar. ¿Para qué? Para adorar, para alabar, para ayudarnos, para estimularnos, para salir adelante y luchar contra nuestras debilidades. Nosotros, los que estamos en el mundo cristiano, tenemos luchas, tenemos adversidades, tenemos debilidades. Nadie es mejor que nadie y nadie es peor que nadie. Ni aún aquel hermano que está alejado, ni aún nosotros que estamos acá en la iglesia. Los que estamos en este lugar tenemos que ayudar a este hermano que está acá. Pero muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos llenar nuestro yo todos los días. Por eso tenemos jóvenes que cuando llegan a los 20, 22, 25 años no saben hacia dónde disparar. Porque no hay un compromiso. Ni comprometidos consigo mismos, ni comprometidos con su familia, ni comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque vive la vida loca. Tal vez no en forma externa, por respeto a sus padres, pero sí en forma interna. Y nosotros los mayores no nos quedamos atrás como padres de familia. Porque nosotros deberíamos de marcar el rumbo, pero muchas veces nosotros no ayudamos a colaborar y ayudar a nuestros hijos a que puedan tomar decisiones para servir al Señor.
y profanamos de esa manera. Nosotros cuando estamos mal con Dios siempre culpamos al pastor, a la iglesia. Y cuando no estamos bien con Dios, ¿qué es lo que buscamos? Que no hay todo el ministerio, que la iglesia no me entiende, que la iglesia no me comprende, que no me gustan las músicas que se cantan, que no me gustan, que los ministerios nunca han evolucionado. ¿Y por qué no te metes? Si vos tenés la varita mágica, y si yo tengo la varita mágica, ¿por qué no nos metemos al ministerio? ¿Por qué no nos comprometemos con Dios y hacemos esa revolución que tanto decimos que tenemos? Por eso muchas veces cuando vivimos una vida profana para Dios, ¿qué es lo mejor? Alejarnos de Dios. Pero las consecuencias son fatales. Muchos tienen una segunda oportunidad, pero otros no. Muchas veces Satanás nos vende espejitos por polvo y caemos y nos llevamos las consecuencias y nos llevamos ese choque que muchas veces nos rompe la cabeza. ¿Y por qué no doblamos rodillas? Porque somos orgullosos, porque nos cuesta pedir perdón, porque nos cuesta reconocer nuestro error. Nosotros tenemos la misma actitud que Esaú. Nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer cómo estamos caminando con Dios, nos cuesta reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, nos cuesta reconocer que necesitamos a Dios en todo. Armamos nuestros planes, nuestros proyectos sin Dios. ¿Y con quién nos enojamos cuando nuestros planes y nuestros proyectos no nos salen? ¿Y qué tiene que ver Dios si no le metiste dentro de tu plan? Dale el plan a Dios y aprendamos a esperar en Dios. Pero como sabemos que el Señor nos va a hacer esperar, nos va a pulir, va a trabajar en nuestro yo y va a trabajar en nuestro dominio propio, es más fácil entrar por el portón de atrás y ver si la cajita mágica está ahí. Pero muchas veces no nos responde, nos cierran las puertas, no se da. ¿En qué nos enojamos? La vida profana es una vida de actitud sin Dios. Es una actitud de liviandad, de tomar en menos o de menos a Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo Esaú. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Cuesta muchísimo. Pero ¿dónde vamos a encontrar una vida plena si no es en este mundo? ¿Dónde vamos a encontrar una vida llena de gozo si no es en este momento? Mis queridos jóvenes, ustedes que están iniciando la brecha ministerial o la vida, tienen que saber que Jesucristo es el único camino, la única verdad absoluta y la única persona que puede llenar sus vidas. En sus proyectos, en sus anhelos, logren lo que logren, sea Dios el primer lugar en sus vidas y que a través de ya sea su profesión o en el lugar donde están, sirvan a Dios. Yo deseo que los jóvenes de Piedras Vivas sean profesionales, logren sus metas, alcancen su objetivo y sean los mejores en el lugar donde se desempeñan, para la gloria y honra de Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado y que Dios sea conocido a través de sus vidas. Sean un Daniel, sean un José en el lugar donde se muevan. Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios. Padres, vivamos para la gloria de Dios. Exaltemos a Dios con nuestras vidas.
Glorifiquemos al Señor. ¿Por qué Dios te trajo a este mundo? ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? Cada uno se va a responder. Entonces, mis queridos hermanos, no seamos como aquellos indígenas que cuando llegaron en esas naves grandes, majestuosas, con ropas lindas, con muchas cosas novedosas, entregaron su oro por espejito. Muchas veces tenemos lo más preciado en nuestras manos, que es el hecho de ser hijos de Dios, de ser creación perfecta, porque hechura significa creación perfecta, y vos y yo somos creación perfecta. Por más que el espejo en que nos reflejemos nos muestre otra cosa, pero para el Señor somos perfectos, y eso es lo que importa. A eso tenemos que darle valor, y tu vida vale mucho, porque la vida de ustedes y mi vida valió la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tu vida y mi vida vale muchísimo, y vale más que el oro y las piedras preciosas, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria y para su honra. Así es que, mi querido hermano, no echemos a perder por un plato de guisado lo que Dios te dio. Ya sea algún vicio, ya sea alguna debilidad, ya sea amistades que enfrían nuestra vida espiritual, ya sea una actitud donde ignoramos a Dios. ¿Cuál es el oro que Dios te dio a tu vida? ¿Cuál es la posición de primogenitura que Dios te dio? La persona profana es una persona que toma a la ligera su vida con Dios, una actitud contraria a Dios que no muchas de ellas demostramos, sino que lo tenemos dentro de nuestros corazones. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno de vosotros la gracia. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, esa palabra me faltaba, la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado, mis queridos hermanos. Cuidado, mis queridos hermanos, lo que permitimos en nuestros corazones que se arraiguen. Cuidado, porque eso no te va a permitir disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Seamos cristianos inteligentes. Juguemos en forma inteligente. Sirvamos al Señor esperando en sus promesas. El Señor nunca nos va a defraudar. El Señor nunca nos va a decepcionar. El Señor nunca nos va a abandonar. El Señor siempre va a estar contigo. Siempre te va a ayudar. Siempre te va a sustentar. Siempre te va a guiar. Y nunca te va a abandonar. Tu pastor te va a abandonar. Tu iglesia te puede abandonar, los hermanos te pueden abandonar, tu familia te puede abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. Tenemos que tomarnos fuertemente de su mano, creer en Dios, confiar en Dios, descansar en Dios y valorar lo que Dios nos ha dado. Si quieres cambiar tu vida, cambia tus deseos, decía Agustín de Hipona. Repito,
¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus deseos. El día de hoy podamos reflexionar de qué o cómo Dios nos ha diseñado y cuál es ese plato de guiso que nos cuesta soltar, que nos cuesta dejar, para tener una vida plena en Cristo y no tener estorbos en caminar con el Señor. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Y si hay algo que hay que arreglar con Dios, que lo hagamos en este momento. Si hay algo que tenemos que confesar, que lo hagamos en este momento. Si el Señor ha hablado a nuestros corazones, que lo hagamos en este momento. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios, cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestro corazón. ¿Qué tenemos adentro? ¿Qué tenemos en nuestras mentes? Y cómo estamos viviendo para la gloria del Señor. El Señor nunca te va a decepcionar. El Señor nunca te va a dejar. Y nunca vamos a perder el tiempo sirviendo a Cristo. Va a ser la mayor inversión que podamos hacer en nuestras vidas. Oramos. Mi Dios amado, gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia. Muchas veces, Señor, vendemos nuestra primogenitura espiritual que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Muchas veces no la valoramos. Muchas veces, Señor, no dimensionamos la posición que tú nos has dado. Mi Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores. Señor, cambia nuestra actitud. Cambia, Señor, nuestros corazones. Cambia, Señor, nuestra perspectiva de vida. Y que lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Y doy gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Bendice, Señor, sus vidas. Señor, fortalécenos. Susténtanos. Y suple todo lo que estén necesitando. Gracias te doy por todo. En el nombre que clamamos a Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Finalizo.